¿Neurotípico o neurodivergente? TDAH, altas capacidades, TEA, autismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto que todo el mundo está conversando? ¿Un cerebro diferente? ¿Es un problema? ¿Es una virtud? ¿Es una ventaja? ¿Una desventaja? ¿Una enfermedad? Para todas esas preguntas, hoy tenemos a la mejor invitada. Tenemos a una eminencia, que yo considero una eminencia porque la verdad que yo conecté enormemente con su contenido. Nos vamos a conocer mejor acá porque yo primera vez que la veo en vivo y en directo, la doctora Carolina Danjou, psicóloga especialista en neurodivergencia, autismo y altas capacidades. Muchas gracias por estar acá, por tu tiempo, que sé que es muy valioso, que dejaste todo para venir el día de hoy y acompañarnos en esta charla que yo encuentro muy valiosa, porque hay mucha gente que ahora hay como una especie, Carolina, de moda, digamos, donde las redes sociales empiezan a expresar un poquito esto de lo que es el TDAH y la gente se empieza a sentir identificada. Y se empiezan a dar cuenta que eso que los hacía sentir tan distintos y tan singulares toda la vida tenía un nombre. Contanos de qué se trata. ¿Qué es la neurodivergencia? Bueno, gracias Mariela. Me voy a sacar mis taponcitos canceladores de ruido. Ok. Pensé que iba a ser un poco más fuerte. No, entonces todo para ti. Ando siempre con canceladores de ruido. Bueno, primero solo aclarar que no soy doctora, soy psicóloga. Bueno. Sí, gracias por el título, pero no. Para mí los psicólogos son doctores. Hay doctorado en ello. Sí, pero todavía no. ¿Ya? Bueno, la neurodivergencia es una forma diferente de procesar el mundo. Básicamente es un concepto político, no biomédico. No se puede identificar un cerebro neurodivergente si tú lo miras, digamos. Pero sí es un concepto político que surge más o menos en la década de los 60, donde las personas que son autistas básicamente se apoderan o se empoderan de su condición y dicen, bueno, esto nosotros no tenemos un trastorno, sino que es una manera distinta de procesar la realidad. Eso es básicamente, ¿ya? Claro, porque hay mucha gente que a eso iba mi segunda pregunta, porque hay gente que explica que las neurodivergencias tienen que ver con tener un cerebro diferente, como un forma. Yo lo entendí así. Decime vos si estoy en lo cierto, ¿no? Porque yo especialista no soy, para eso estás vos. Que es una forma de cerebro, que el cerebro tiene distintas formas. Así como tenemos distintas facciones en la cara, este cerebro salió en contramano, digamos, tiene otra cara. Y es distinto, y funciona distinto. Simplemente como tener un color de pelo, no sé, rubio, y el otro nació con el pelo negro. Exacto. Es decir, hay investigaciones que demuestran que hay una citoarquitectura diferente en el cerebro. Okay. Esto quiere decir que si tú miras un cerebro neurotípico de un cerebro neurodivergente, ya estoy hablando de política, ¿no? Sí. Pero si lo miras en términos biológicos, sí vas a encontrar, por ejemplo, que un cerebro neurodivergente, hablemos de las tres más conocidas, altas capacidades, autismo, TDAH, vas a encontrar más conexiones neuronales, por ejemplo, en el TDAH, menos actividad en el lóbulo prefrontal. ¿Qué significa eso? Menos actividad en el lóbulo prefrontal, bueno, en la parte del neocórtex, que es la parte de adelante del cerebro, es la parte que es capaz de regular los impulsos, el control inhibitorio, okay. La capacidad de inhibir ciertas respuestas, de controlar, de reflexionar. Entonces es un cerebro que tiene menos desarrollada esa parte, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué me río? Porque me río porque me estás describiendo, pues yo tengo esta cosa, digo, a mí siempre me llamó la atención, porque les cuento a la gente que nos está escuchando, yo soy, o sea, a mí de chiquita me detectaron como déficit de atención y después trastorno de atención. Ajá. Siempre pensé que era una enfermedad y bueno, aprendí a convivir con eso y lo encontré singular también, que cuando uno hace el hiperfoco, bueno, ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Pero esta cosa de no tener vergüenza, yo no sé lo que es la vergüenza, por ejemplo. ¿Tendrá que ver con eso? Claro que sí. O porque soy una sinvergüenza nomás. Bueno, también. No, pero sí, tiene que ver porque de alguna forma tu neocórtex permite que haya un filtro, ¿no? Y que haya un filtro que te esté diciendo, mira Mariela, eso no, cálmate, restringe, no grites, no digas, piensa un poco en los demás, claro. ¿No es cierto? Y eso lo vemos mucho en los niños pequeños que de pronto hacen estas desregulaciones, estas pataletas, los berrinches, donde los niños no alcanzan, digamos, a reaccionar. Y cuando tienen estas pataletas, tú lo que ves es un niño que
tiene completamente dormido el neocórtex, el lóbulo prefrontal, y los papás dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo pasa de 0 a 100? Primero, ¿cómo pasa de 0 a 100? Y luego, por ejemplo, en los colegios que los mandan a reflexionar, luego que han tenido una pataleta, yo les digo, no pueden reflexionar porque ni siquiera recuerdan lo que les pasó. Claro. ¿No? Qué fuerte. ¿Por qué estudiaste esto? Me pregunto por curiosidad mientras te miro. Mira, yo básicamente porque desde una época a esta parte me he planteado como un sí a la vida. Uh-huh. Mi primera carrera fue publicista. Publicista. Mira. Pasé bien mal, bastante bien y pasé bien mal también. Y en la medida que iba pasando bien mal, fui adquiriendo herramientas de terapias alternativas, ¿no es cierto? Okay. Para poder regularme a mí misma. Y digo regularme y ahí como que me empiezo a atar puntos, ¿no? Porque vos tenés autismo, ¿no es cierto? Porque yo soy autista, TDAH, altas capacidades, etcétera. Ahí las tengo todas. Estamos pimponeándonos igual. Por fin conozco una. Claro. Y claro, me iba dando cuenta, ¿no es cierto?, que tenía así unos picos de estados de ánimo tremendos, mucha impulsividad, tenía problemas de repente para administrar el dinero. Y yo decía, bueno, ¿esto qué es, no? Cuando llega la pandemia, yo venía ya con la cosa, quería estudiar psicología, y en la Entonces fue hace poco que vos te empezaste a dedicar Pero claro, yo llevo poco tiempo. ¿Te hizo un cambio de rosca a tu vida radical hace muy poquito? Fue un cambio radical, wow, exacto. Te felicito. Sí, muchas gracias. Qué valiente. Y en la pandemia mi marido me dice, ya bueno, vamos a inscribirte. Y me pongo a estudiar y como yo ya traía mucho tiempo de atender pacientes en la parte de terapéutica alternativa, cuando me puse a estudiar ya abrí la consulta. Te largaste. Me largué. A los leones. Y ya estando adentro de la carrera dije, bueno, entonces tengo esto. Y hice mi tesis en altas capacidades. Cuando hice mi tesis en altas capacidades descubrí la doble excepcionalidad. Y dije, ¿qué es eso? Doble excepcionalidad es cuando tú tienes una alta capacidad y una coexistencia, como por ejemplo el TDAH o el autismo o la disgrafia, la discalculia, la dislexia, y una enmascara a la otra. O sea, es como que... Explícamelo un poquito más didáctico. Por ejemplo, tienes una alta capacidad, eres más inteligente que el promedio, tienes muchos deseos de aprender, ¿no es cierto? Muy sensible, pero al mismo tiempo tienes TDAH, entonces no logras concentrarte, no logras enfocarte. Y claro, no tienes un buen rendimiento en el colegio, no destacas mucho, no terminas las cosas que empiezas. Y el alumno que se porta mal, por ejemplo. Exacto, te portas mal, te sientes frustrado. Te aburres rápido. Te aburres rápido de las cosas y tú dices, bueno, pero ¿para qué sirvo? No sé, voy a estudiar publicidad. En mi caso, ¿me entiendes? Y claro, cuando entré a estudiar psicología me explotó la cabeza, dije, uy, puedo leer un paper. Yo no leía ni siquiera los manuales de la juguera, ¿me entiendes? Claro. Me compraba un electrodoméstico y no podía leer 3 páginas. Obvio. Y empiezo a leer papers, empiezo a darme cuenta. Que te apasionaba ese mundo. Y me apasiona y claro, digo, me voy a hacer la evaluación. Me hago la evaluación. Y me empiezo a... Me di cuenta, ¿sabes? Que claro, que vos tenés algo muy particular con respecto... Hay muchos hoy psicólogos que comentan sobre la neurodivergencia, sobre altas capacidades, el autismo, papás que consultan porque obviamente es muy importante, digamos, a una cierta etapa de la vida descubrir, entender por qué mi hijo se porta así y todo ese tipo de cosas. Pero puntualmente he visto que tu contenido, me pasó a mí, que no sé cómo apareciste, quizás por mi ¿cómo se llama? Tu algoritmo. Mi algoritmo, eso no me salía la palabra. El ver, conecté con tu manera de explicar. Yo he llorado con tus videos. ¿Te lo han contado? ¿Te han dicho que les pasa a otras personas lo mismo? Sí. Porque creo que tenés la facilidad de expresar con tus palabras, como las palabras precisas y el tono preciso de describir cómo se siente ser un neurodivergente. Y uno... que yo lo soy, toda la vida me he sentido completamente distinta, extraña, rara, que nunca pertenecí a ningún lugar. Y cuando lo decís de la manera en que vos lo contás, dije, uy, hay alguien que entiende lo que yo vivo. Y realmente también se sufre. ¿Por qué se sufre esa parte? Y se sufre porque, no sé, yo recuerdo ser pequeña, 6 años, y decir, hay algo que no me calza, ¿no? Veía a las demás niñas jugar, hacer grupo y yo estar como tipo en una esquina y decir, ¿por qué? Hay algo raro, ¿no? Yo tengo algo raro. Claro.
Y claro, sufres porque miras la vida desde otra perspectiva, porque haces hiperfoco en cosas pequeñas, porque también comprendes... O en cosas que no son de relevancia. Para nadie, sí. O también porque tienes una comprensión, por ejemplo, cuando tú tienes un índice de comprensión verbal, que es uno de los índices que miras en las evaluaciones de alta capacidad, es muy alto, ¿no? Y es que tienes una comprensión semántica, abstracta de la vida muy profunda, te haces preguntas existenciales. Tienes 6 años y preguntas qué significa morir, no sé, te da una fiebre alta y tú te pones a pensar, ¿y qué pasará después de la muerte? ¿Y qué pasa después del túnel? Más místico también, ¿no? Exacto. Entonces, ¿con quién hablas eso a los 6 años? ¿Por qué hay personas que lo ven esto como un problema y lo sufren tanto? Es porque no han encontrado... ¿Esto tiene solución? ¿Es una enfermedad? ¿Se cura? ¿Se trata? ¿Se toma pastillas? ¿Qué se hace? ¿Cómo se resuelve? Mira, yo no creo que es una enfermedad, pero sí Dabrowski, que es para mí uno de los grosos, digamos, de la materia, dijo que hay 5 sobreexcitabilidades que se dan en las personas neurodivergentes, sobre todo las de alta capacidad, sí, que son la psicomotora, o sea, te mueves mucho y si no te mueves, sobrepiensas. Intelectual, tienes intereses especiales profundos, súper, ¿no? Hay temas que te mueven mucho. Después la imaginativa, partes de una idea y empiezas a arborecer, a viajar. Tu mundo de Bill Cipap, como dicen. Tu mundo de Bill Cipap, ¿no es cierto? Después tienes la sensorial, ¿ya? Y es por eso que yo ando con mis taponcitos. Sí. Te molestan los ruidos, las etiquetas, selectividad alimentaria, dificultades vestibulares, el equilibrio, etcétera. Y por último la emocional. O sea, es que tus emociones están a flor de piel, ¿no es cierto? Entonces, con esas 5 sobreexcitabilidades, estás permanentemente teniendo algunas otras cosas que te atraviesan, ¿no? Sí. Más tristeza, más... Todo se siente más. Todo está más como a flor de piel, y cuando tú no sabes ponerle palabras a eso, ni tus papás saben ponerles palabras, simplemente eres como o la niña rara que está en la esquina, o la niña que hace muchos berrinches, ¿me entiendes? O el niño que molesta en clase... O el niño que hace preguntas bastante profundas. Claro. Yo creo que cuando uno ve a un hijo así, a mí me pasa, ¿no? Lautaro, yo te contaba recién fuera de cámara, Lautaro, mi hijo tiene 4 añitos, y yo ya lo veo que es así, dije, bueno, sacó mi cerebro, y en buena hora para algunas cosas, pero también sé que va a sufrir otras partes, ¿no? Donde yo me doy cuenta que la diferencia que él tiene, cómo destaca entre sus pares. Entonces, cuando nosotros detectamos características en el niño, ¿con qué características? Esta es la pregunta. Mira, ¿con qué características deberíamos llegar a ti como psicóloga a decir, che, mira, mi hijo o mi hija tiene estas características y por eso quiero que tú lo veas y le hagas un diagnóstico? Mira, yo creo que cosas que son súper importantes de mirar, por ejemplo, para pensar que tu hijo podría tener alta capacidad. Primero, los niños no duermen, ¿ya? Duermen tarde. Duermen tarde, duermen mal, no duermen, porque se quedan pensando, ¿ya? Y porque tienen estas sobreexcitabilidades. Entonces están hiperconectados neuronalmente, no duermen, ¿ya? Lloran muchísimo, se súper mega irritan por cualquier cosa. No sé, el otro día hablaba con una mamá que decía, mira, movíamos una bolsita de plástico y la guagua lloraba, ¿ya? Según lo que estamos leyendo ahí en pantalla, la ansiedad también podría ser una cualidad determinante, ¿no? Por supuesto. Ansiedad en los niños. Por supuesto, ansiedad, falta de sueño, selectividad alimentaria. Las alergias alimentarias, si bien pueden provenir de otros lados, son súper típicas. Te avisan. Te avisan los berrinches, ¿no es cierto? Inflamaciones de todo tipo. Esas cosas son alertas que hay que tomar en cuenta inmediatamente para alta capacidad, para autismo y para TDAH inmediatamente. Para un papá igual es difícil asumir, o sea, vas al psicólogo y el psicólogo le dice, tu hijo tiene autismo. O sea, me imagino, es difícil decir, che, mi hijo tiene autismo, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me manejo? Mira, yo creo que lo más importante, Mariela, es primero pensar que el autismo no es algo que se tiene, sino que es algo que se es, porque no es una enfermedad, sino que es parte de tu identidad. Es como tú procesas. Lo mismo que, por ejemplo, cuando uno dices, tengo TDAH, no tienes, eres atencionalmente divergente, es decir, procesas diferente. Y de hecho, hay algunos papers ahora que dicen que
si miramos para atrás, los antiguos lo veían como un superpoder. Claro, por supuesto, porque tú podías estar cazándote un mamut, mirando al lado que no vinieran dinosaurios no sé qué, y al mismo tiempo pendiente de otra cosa, ¿no? Entonces un cerebro súper útil, ¿ya? Claro, y en la época, eso había leído yo también, que en la época prehistórica, digamos, en la paleozoica, estaba esta cosa, ¿no? En la época de los dinosaurios, donde salíamos a cazar. Y ni tanto, porque hasta ahora, hace poquitos años atrás, lo tenemos que hacer. Esta cosa de que la persona en sus tribus, la persona que era el neurodivergente era el previsor de muchas cosas, sí, pues, el que veía los detalles que otras personas no veían. Exacto. Entonces a un papá que se le dice, tu hijo es autista, primero saber que el autismo es un espectro súper amplio. No vas a encontrar 2 autistas iguales. Ok. ¿Ya? Además, el autismo tiene 3 niveles. Nivel 1, necesitamos un poquito de apoyo. Yo, por ejemplo, uno de mis apoyos es los taponcitos, ¿no es cierto? Después tienes nivel 2, que es un apoyo moderado. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que son adultos y necesitan apoyo todavía de los padres porque les cuesta todavía salir a trabajar. Y hacen otras cosas, se dedican al arte, qué sé yo. Te iba a decir, se dedican a pintar. Tengo muchos amigos que son pintores. Y sí, pintar, realizar arte o hacer otro tipo de proyectos y les cuesta un poco más la estructura, salir al mundo. Y nivel 3, que ya es un apoyo más severo, donde ya necesitan cuidadores 24/7. Entonces, hay un amplio espectro y hay autistas súper reconocidos que logran mucho éxito y logran hacer vidas súper independientes. Entonces, pero haciendo algún tratamiento se puede ir evolucionando. O sea, te pregunto, ¿no? ¿Se puede ir evolucionando? ¿A qué me refiero con evolución? Porque, por ejemplo, me imagino esta cosa del niño que no te mira a los ojos. Y yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me encanta mirar a los ojos cuando hablo. Creo que uno conecta con el alma de la otra persona cuando uno está hablando y que es importante, ¿no? Pero cuando alguien no te mira a los ojos y ese alguien es tu hijo, igual es doloroso, esa indiferencia. Mira, yo tengo una mirada un poco más neuroafirmativa. Okay. Entonces hay distintas corrientes. Hay algunas corrientes que son más conductistas y lo que buscan es como un poco mejorar al niño que no mira a los ojos para que en algún momento lo haga. A mí me parece que eso es un poco iatrogénico, que significa como, digamos, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Porque cuando yo no te miro a los ojos es porque me sobreestimulo y me agobio y eso me hace daño. Y es porque no es que yo tenga indiferencia, es que yo siento tanto. Ah, qué loco eso, que no sabía. Cuando te miro, mamá, siento tanto que me agobio y por eso corro la mirada. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de alguna forma, lo que se busca es ampliar el repertorio del niño para que el niño, si no te puede mirar, al menos, por ejemplo, pueda, no sé, gesticular, tocarte o hacerte un cantito. Y lentamente, por ejemplo, ir mirándote cuando se sienta más cómodo. Y si se siente muy agobiado, no te mire y listo. ¿Y cuál es la diferencia, Caro, entre el TDAH y el TEA? Bueno, es bien diferente porque el TEA, Mariela, es una condición donde lo que vas a ver primeramente son divergencias en la forma de comunicarse e interactuar socialmente. Eso es lo principal, ¿ya? Entonces vamos a ver personas que principalmente divergen en su forma de comunicarse. Son personas que están más hacia adentro. Okay. ¿Ya? Eso es lo principal. Un poco lo que hablamos recién, de la mirada, de esta cosa de... Estar más hacia adentro y además eso lo vas a ver acompañado, por ejemplo, con algunas estereotipias, que es esto que yo hago, que ahora esta manito de acá la tengo como media restringida, pero generalmente... Pero la estás controlando. Tú me ves en consulta y yo estoy así, aleteo como un pollo. Yo también. Siempre me dice, no te toqué el pelo. ¿Ya? Entonces, estereotipias de estas, ¿no? Y algún tipo de interés especial. En este caso yo solo leo paper de psicología por ahora, en otra época era pintar acuarelas, etc. Autismo es comunicación e interacción diferente. TDAH es una diferencia en tu forma de atender la realidad y de controlar tus impulsos. Es distinto, bien distinto, ¿no? No sé si se entiende distinto. No, sí. O sea, espero que la gente lo haya entendido, yo sí lo entendí perfectamente.
¿Y se puede tener altas capacidades sin tener TEA ni TDAH? Pero claro, por supuesto. Okay. Ahora sí, los estudios dicen que un 50% de las personas con altas capacidades tienen TEA y TDAH. O tiene doble excepcionalidad. Claro. O bien un trastorno del ánimo, o bien una disgrafia, una discalculia, o alguna otra cosita, algún adornito extra. Porque me dijiste que hay distintos tipos de... De neurodivergencias. De neurodivergencias. Nómbrame las otras que no son tan conocidas, por favor. Por ejemplo, disgrafia, discalculia, disgrafia que confunde las letras, o te cuesta articular las letras, discalculia, te cuestan los números, suma si te sale una suma cualquiera, digamos. Pasa eso. Yo tengo ¿No es cierto? Tengo un tema con los números, es tremendo. Claro. Es tremendo. También podría ser una neurodivergencia, por ejemplo, una persona ciega, que tiene alta capacidad pero es ciega, ¿no? Claro. Porque hay una forma distinta de procesar la realidad. Se suma una discapacidad directa a una alta capacidad. La atraviesa, ¿no? Y claro. ¿Hay alivio en la consulta? ¿Vos ves cuando los papás llevan a sus niños? Porque vos sos más especialista en niños, ¿no es cierto? ¿Niños y adolescentes? ¿O persona adulta también? Yo trabajo con niños, jóvenes y adultos. Okay. Y me he estado especializando mucho más en todo lo que es crianza y trabajo con padres. Claro, porque el papá es el que tiene que aprender, o el papá y la mamá es la que tiene que aprender a manejar a ese niño, o a tratarlo a ese niño, o a esa niña, de la manera en que merece y tiene que ser tratado, porque... Exacto. A mí me pasa que yo soy neurodivergente y mi hijo también, yo lo percibo así. No está diagnosticado todavía, pero yo me doy cuenta que sí, ya te lo voy a llevar. Ya lo sabes. Ya te lo voy a llevar. Comúnmente los papás le heredamos eso, pero es muy difícil también la maternidad, ese es otro tema. Pero maternar siendo TDAHosa y que tu hijo también es un desafío. Tremendo. ¿Vos sos mamá? Sí, de 2 adultos. ¿Y tienen ellos también alguna neurodivergencia? Son multiexcepcionales los dos, sí. Dios mío, ¿te costó? Horrible, porque fui madre a los 21 años. Sí. Y en ese tiempo para mí yo era madre negligente. Ahora me doy cuenta que era una madre multiexcepcional nomás. Hacías lo que podías. Claro. Y te genera mucha ansiedad. Muchísima. Y además, también estaba leyendo que es más propenso que te dé, ¿cómo se llama esto? Depresión postparto. Claro. Porque no entendés la vida de otra manera. O sea, el cambio es tan radical. ¿No? Aparte pasa mucho que cuando tú tienes niños TDAHosos, por ejemplo, que son súper irritables, te desregulas con la desregulación de los niños. Entonces es como niño desregulado, mamá desregulada, regulación atómica. Y la clave para regular a un niño desregulado está en la corregulación. Entonces primero te tienes que regular tú. ¿Cómo me regulo? A ver, yo tengo un hijo así, una hija así. ¿Cómo me regulo? Bueno, lo primero que yo recomiendo... Hagamos de cuenta que estábamos en consulta. Primero que recomiendo siempre, si tu hijo está chillando, yo le digo ambulancia. Yo tengo una pacientita que me hace ambulancias. ¿Ya? Cuando tiene 3-4 minutos de ambulancia y yo también me desregulo en consulta. O sea, también me empieza a latir el corazón, ¿no es cierto? Y digo, uy, ¿qué voy a hacer con esta niñita, no? Entonces, primero, si no puedes regularte en el lugar, es mejor tomar espacio físico. Okay. Y decir, mi amor, voy a tomar unos segundos, voy a salir a respirar, vuelvo inmediatamente, voy a estar aquí, voy a abrir la puerta, tú me vas a poder mirar, yo voy a estar aquí afuerita. Salgo, tomo unas respiraciones profundas, voy a notar que mi pulso cardíaco vuelve un poco a la normalidad y ya vuelvo, ¿no? Y cuando ya vuelvo, ayudarme con algún objeto que permita que el niño se regule. Por ejemplo, una música que le guste, alguna respiración. A veces niños se regulan con mantas de peso. Es heavy porque yo lo practico todos los días. El otro día estaba con una amiga y me decía, wow, me dice, qué paciencia que tenés. Y tuve que tenerla, digamos, esta cosa de... vi un ejercicio que lo leí por ahí en redes sociales, de mirarle la manito al niño y entender que era chiquitito. O sea, caer, porque a veces te desafían tanto. Claro. Tiene 3 años, pero te mira así, te dice con una personalidad y te ordena, ¿viste? El pibe. Entonces, como te dan ganas de... Y uno respira, se tranquiliza. Soy mamá, es mi hijo chiquitito, yo tengo que protegerlo, que cuidarlo, que contenerlo, regularme. Es mucho trabajo igual para uno, como madre, como padre de un niño neurodivergente. Sí, es bastante. Por lo mismo,
también recordar que uno hace lo que puede con la conciencia que tiene, es importante tomarse espacios de descanso, es importante ser autocompasiva, es importante también, yo creo, para las mujeres, algo que conversábamos creo que con mi psicóloga o con mi supervisora, no recuerdo, recordar que chamana, fui a visitar una chamana increíble, una chamana argentina increíble, y hablábamos de esto de la maternidad, que es como un mandato, esto de ser buena madre, ¿no? Sí, es como, nace tu hijo, estás obligada a ser buena madre, no importa lo que te esté pasando, tú tienes que cumplir. Y entonces, como recordar ese rol impuesto de la perfección, como si fuéramos perfectos y nadie lo es. Exacto. Ojalá y tienes como esta cosa impuesta y recordar que no, a veces hay veces que no estamos preparadas, hay veces que no pensamos en ser madre, hay veces que no tenemos las herramientas, hay veces que tenemos un linaje hacia atrás de desastre, ¿no? Con mamá, abuela, bisabuela que no querían ser mamás y fueron y no les quedó otra, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces como abuenarnos un poco también con eso y decir, bueno, ya, hoy día hice lo mejor que pude y no sé, necesito tomar un traguito con mis amigas, aliviarme. Tratarme bien también a mí como mamá. Por supuesto, sí. Tenemos tus redes sociales por ahí, a ver, las podemos mostrar para que las sigan. Ahí estoy. Hay PS, que quiere decir psicóloga Caro Danyau. Sí, ps.carodanyau. ps.carodanyau. Y quiero poner algún videito, a ver, no sé, elijamos así de random, de los que me hacen llorar a mí. A ver si... Ahí está el del medio, el de arriba está el del medio. Llorón, ese es llorón. Ese es llorón, veámoslo. Dale sonido. Bueno. Miércoles, reunión con el colegio. Jueves, neuróloga. Viernes, intentas trabajar, ser pareja, ser persona. Y el fin de semana, procesas todo lo que no pudiste digerir en la semana. ¿Qué es todo esto? Corres de un lugar a otro con una carpeta llena de informes que ningún especialista ha leído completa. Repites la historia de tu hija, de tu hijo en cada consulta, como si cada vez fuera la primera. Y cada vez que lo haces, algo adentro tuyo se rompe un poco más. Porque no es solo el cansancio físico, es la culpa cuando no puedes ir a todas las citas. Es la angustia de no saber si estás haciendo lo suficiente. Es la soledad de que nadie a tu alrededor entienda por qué estás tan agotada si tu hijo no tiene nada visible. Es sonreír en la reunión del colegio mientras por dentro estás gritando. Es googlear a las 2 de la mañana buscando esa respuesta que ningún especialista te ha dado. Es querer lo mejor para él, para ella, y no saber si lo que estás haciendo es realmente lo mejor o simplemente lo único que pudiste encontrar. Nadie habla de esto, de la mamá que recuerda cada diagnóstico, cada indicación, cada fecha, que sostiene a su hijo mientras ella no tiene nadie que la sostenga. Maternar en neurodivergencia no es solo amar diferente, es vivir con la ansiedad instalada en el pecho, como si fuera parte de tu cuerpo, y seguir, porque no hay otra opción, porque él, ella te necesitan, porque los amas de una manera que no cabe en palabras, porque tú también necesitas que alguien te mire a ti, no como la mamá de, solo a ti, y eso no es egoísmo, es supervivencia. Lunes. Ahí está. Bueno, está un poquito larguito. Y sí, yo me emociono con esto mira, justo lo que estábamos hablando un poquito del tema, ¿no? De maternar siendo neurodivergente y esta cosa de decir, a veces uno no me siento la mejor mamá del mundo y trato de dar lo mejor y tener paciencia y todo, pero agota, cansa. Y cuando te no sé, a mí me pasa cuando se duerme mi hijo y llorar de sentir como tuve que, cada día es un desafío, es un desafío nuevo y uno ama con locura a sus hijos. Pero es muy difícil, estoy terapeándome acá en vivo delante de ustedes. Es muy difícil ser una mamá de un niño neurodivergente y a la vez es hermoso. Es una dicotomía muy extraña, muy especial. Pero bueno, para eso hay psicólogos y profesionales como vos que nos enseñan a tratarnos mejor también a nosotras mismas, como mamás, como papás. Y si ustedes no saben qué hacer y están pasando situaciones como esta, tenemos a una profesional como Carolina Danyau, que ella no solamente que es psicóloga, sino que
siento y percibo yo que tienen una sensibilidad muy alta, que conecta, y que tenés como una especial preocupación por esto, porque también vos lo has vivido toda tu vida con vos y con tus hijos. Sí. Entonces, qué mejor que una profesional que haya pasado y transitado por el camino, no que solamente lo haya estudiado. No sé si me explico con esto, ¿no? Alguien que lo vivió en carne propia. Tenemos una profesional de lujo hoy en este programa, así que si ustedes conocen a alguien que haya vivido esto, que esté pasando por este desafío, un papá con un niño autista, una mamá, abuelos también, porque ellos necesitan entender que ese cerebro tiene que ser tratado de otra manera. Para eso están las terapias, ¿no es cierto? Caro, están las terapias. ¿Cuánto dura una terapia? ¿Es muy larga? ¿Es muy cara? Contame la verdad. Mira, depende de lo que para uno sea caro. Para mí es inversión. Siempre ha sido una inversión. Yo siempre he privilegiado trabajarme y terapiarme versus otras cosas. ¿No has pensado en dar charlas ahí por ahí? Mira, es lo que viene ahora para mí. Te veo como en esa yo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es lo que viene. Yo siempre atiendo con arancel diferenciado para la gente que tiene FONASA. También tengo becas porque entiendo que la terapia tiene que llegar a todas partes. No, y aparte a veces te cae una mamá con los 3 y los 3 son... No, claro que sí. Pero yo creo que si hay algo que es importante es ser compasivo, igual hay que hacerse cargo, no dejarse, enfrentar las cosas y mientras antes mejor. ¿Por qué? Porque vamos casi terminando con el programa, pero ¿por qué mientras antes, cuando uno detecta estas cualidades, por qué mientras antes es mejor tratarlo? Mira, porque cuando va pasando el tiempo, las personas nos vamos quedando con la sensación de no ser vistas, de ser bichos raros y crecer sintiéndose un bicho raro es algo muy doloroso. Los niños van completando los espacios vacíos, ¿no? Y tú vas poniéndole ahí no me invitan al cumpleaños porque soy fea, porque soy rara, distinta, en vez de quizás no me invitan al cumpleaños porque no tenemos un tema en común, ¿me entiendes? Que quizás podría ser resignificado si eso se conversa con los papás. No, y siempre es mejor también comentárselo a los hijos, ¿no? Algo que yo aprendí de chica sola, sin que nadie me explique nada, lo que era visto como un problema. Yo me acuerdo que me subía al escritorio de la maestra y bailaba y pedía aplausos. Yo soy artista. Ajá. Ya estaba mostrando esos rasgos, ¿me entendés? De que quería el aplauso, de cantar, de los dibujos, y todo ese tipo de cosas, salir en los actos. Una chica inquieta que me ponían unos alfileres en el delantal para que yo no me moviera. Pobrecita. Sí, era tremenda. Entonces, claro, había un acto de violencia que yo tomaba, que yo me sentía insoportable, me crecí siendo un problema, ¿me entendés? Y después todo eso, lo que fue un problema, después fue una virtud, se revirtió. Esa singularidad terminó siendo un superpoder de una distinción que te hace tan única, tan distinta, que conectás distinto con las personas, que puedes estar, por ejemplo, haciendo esto, ¿no? Comunicando, llegando a mucha gente. Claro. O entreteniendo. Y hoy día hay muchos espacios para los niños que son distintos, ¿no es cierto? Está el PentaUC, el CreaUC, hay talleres para niños con habilidades diferentes, entonces... ¿Hay escuelas? Porque no sé si en Chile... Mira, hay 2 escuelas que en este momento no me recuerdo los nombres, pero sí no hay importa. 2. Después, un día tienes que dar ese dato en tus redes porque es importante saberlo. Sí, pero hay 2 escuelas que sí son orientadas a niños con habilidades especiales y cada vez se está abriendo un poco más que los profesores. Yo voy a muchas reuniones con colegios, la inclusividad, la ley de autismo y el protocolo TEA se está activando cada vez más en los colegios. Qué bueno, porque aparte está apareciendo cada vez más, mucha gente más se está diagnosticando. Claro. Y eso también permite que los niños estén protegidos, que tengan equipos multidisciplinarios que los estén atendiendo. Entonces, por eso digo, mientras antes mejor, porque los niños parten ya con una base de cuidado, de protección, de autoconocimiento, de reconocer sus propios rasgos. Y de que no se lleven esto como un problema, sino como... Esto no es una enfermedad, es una distinción. Claro, exacto. Y yo siempre lo vi como una virtud. Para mí fue una virtud. Maravilloso. Un superpoder. Maravilloso. Y hablando de superpoder, yo tengo el superpoder de ver las cosas de otra manera. Mira, ahí te lo muestro. Vamos, señor director. Qué ganas de ver la vida con más claridad. Estoy en Vintage Óptica. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero.
Lo veo y lo quiero y lo tengo, porque soy una bad bitch. Vintage Óptica, la mejor manera de ver la vida. Monjita C25, Santiago Centro, Avenida Italia 1634, Ñuñoa. Y en Providencia, Bucaret 11. Yo le dije que sí, preguntó si estoy lonely. Yo le dije que sí, after en la playa, y no traje la malla. Me dijo que vaya. Vintage Óptica, por supuesto, nos acompaña siempre aquí en Charlando con Montero. Gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por bendecirnos con tu presencia, con tu sabiduría, con lo que te costó tanto como gestionar y hasta el fin llegaste y te convertiste en quien debiste ser siempre. Y hoy estás entregando tus conocimientos de una manera tan didáctica, te lo digo, Caro, de verdad, me siento con la autorización de decírtelo, que tenés una conexión muy bonita. Y que de verdad espero que la gente que haya visto este programa y que les parezca interesante, sigan a Carolina en sus redes y consulten. No se queden con eso de que el chiquito es distinto, es raro, no los toca, no los mira, o es muy terrible, o no gestiona mucho sus emociones, muy impulsivo. Tranquilo, aparte de que es niño, puede ser que tenga alguna condición y siempre es mejor descartarlo, saberlo, visitar a una profesional como quien tenemos acá, la doctora Carolina Danjó. Gracias, Caro. Gracias, Mariela. Muchas gracias. ¿Dónde queda tu consulta? Bueno, mi consulta está en Juan Esteban Montero, en Las Condes, en un lugar muy bonito que está en Casa Nazca, que es un lugar con patios preciosos. Prometo y tengo, bien y lindo. voy a ir a visitarte. Dale, Te va a gustar, Dale. Mariela. Bueno, muchas gracias Súper. por estar acá. Nos vemos y ustedes saben que todos los viernes 22 horas estamos aquí para ustedes. Activen la campanita y síganos en Chile Podcast porque siempre tenemos los mejores invitados, los mejores contenidos. Y déjame un mensajito acá abajo, me gustó, haceme una pregunta, algo. Ponete las pilas. Besos. Gracias. Somos Chile Podcast.